Sobre todo tienen que prestar bastante atención a lo que es la parte de instrumental quirúrgico. ¿Por qué? Porque cuando ustedes sean internas, internos, pueden llegar a ser instrumentistas. Entonces van a tener que saber más o menos cuáles son los diferentes instrumentales que se utilizan para ciertas cirugías. ¿Ok? Y obviamente lo de bioseguridad ya lo tienen bastante manejado por el tema del laboratorio, de todo lo que han llevado anteriormente, ¿no? Solo es un recordaris de todo lo que ya hemos visto. Entonces, chicos, empezamos con el tema de hoy. Empezamos con bioseguridad, ¿ok? Entonces, ¿qué va a ser la bioseguridad? Básicamente va a ser el conjunto de normas y medidas que van a estar destinadas a proteger, ¿qué cosa? Nuestra salud, ¿ok? La salud del personal de salud, valga la redundancia. ¿Frente a qué cosa? Frente a riesgos, tanto ya sea como riesgos biológicos, riesgos biológicos, químicos o físicos, ¿ok? A lo que nosotros estemos expuestos al momento de realizar cualquier procedimiento, durante lo que es obviamente la estancia hospitalaria. Pero no solo se centra en nosotros, que vendríamos a ser el personal de salud, sino también en quién, en los pacientes. Y por lo tanto, ¿de quién más? De los familiares de los pacientes. ¿Okay? Y también, ¿en quién más? En lo que es el medio ambiente o en lo que vendría a ser la comunidad en general. ¿Okay? Entonces, la bioseguridad, este conjunto de normas, no solo se centra en el personal de salud, sino en estas personitas que hemos mencionado acá, ¿no? Y obviamente en todo lo que vendría a ser la comunidad en general. La bioseguridad va a tener objetivos, ¿ok? Uno de ellos, acuérdense de estas 4 palabritas que son las claves, por así decirlo. Ay, no sé, no se mueve. Perdón. Bien. Estas 4. Formar, disminuir, proteger y evitar, ¿ok? Formar, ¿qué cosa? Lo que es una nueva cultura, ¿ok? Nueva cultura de bioseguridad. O sea, que las personas sepan qué es la bioseguridad, cuáles son las normas, cuáles son las medidas que deben de tener en cuenta y con respecto a la bioseguridad, ¿no? Luego, disminuir, ¿qué cosa? Lo que son los riesgos de accidentes laborales, ¿ok? Riesgos de accidentes laborales. ¿A qué me refiero con esto? Que es decir, que nosotros estemos sacando una muestra sanguínea y que por AOE no nos dimos cuenta, no tuvimos el cuidado necesario, no seguimos las normas de bioseguridad necesarias y ¡pum!, nos hincamos, ¿ok? Por lo mismo, hay estas normas de bioseguridad para que no pasen estos accidentes o si es que pasan, que sean mínimos, ¿no? Por eso uno de los objetivos es disminuir estos. Otro va a ser proteger lo que es por así decirlo, la salud de estas personitas que habíamos mencionado, ¿no? Del personal de salud, del paciente, de los familiares del paciente y de la comunidad. ¿Sí? Proteger a este grupo de acá. Y por último, evitar lo que son las infecciones intrahospitalarias. ¿Sí? Intrahospitalarias. Para eso se tiene que tener como lo que vendría a ser un buen sistema de estructuración de lo que es el hospital, de separar las áreas, por ejemplo, infectología no puede estar cerca a UCI, y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Okay? Ahora, ya hemos hablado de lo que son los objetivos, no se olviden, formar, disminuir, proteger y evitar, esas 4 palabritas claves. Ha sido pregunta de pasito y creo que también de examen final en mi ciclo. Ahora, vamos a hablar de los principios, ¿ok? Uno de los principios de la bioseguridad va a ser la universalidad. Eso quiere decir que todas estas normas, todas estas medidas que se tienen que tener en cuenta, se deben de aplicar de igual forma en todas las personas, en todo el mundo, ¿ok? Luego, el uso de barreras. ¿A qué me refiero con esto? Estos son todo lo que vendrían a ser los escudos protectores que nos van a proteger ante patógenos extraños. Por ejemplo, lo que vendrían a ser los guantes, las botas, las botitas, que les decía, las mascarillas, mandilones, que en un momento lo vamos a ver. Lo otro de los principios también son los medios de eliminación del material contaminado, porque hay que saber en qué tachito va a ir, en dónde debemos botarlo, qué debemos botar en cada cosa, que también lo vamos a ver en un momento. Esos son los principios de la bioseguridad. Ahora, los elementos básicos de la bioseguridad, prácticamente las prácticas, o sea, perdón, esto lo que vendría a ser lo que son las prácticas de trabajo. ¿Ok? El correcto lavado de manos, la correcta la secuencia de pasos antes de sacar algunos procedimientos, como vendría a ser una muestra sanguínea, la colocación de la sonda Foley, la correcta antisepsia, asepsia de la zona, todo eso, que lo vamos a ver más adelante. Pero de igual forma, este es uno de los elementos básicos de la bioseguridad. Luego, lo que se desprende también de acá son los equipos de seguridad, que tiene que ver básicamente con lo que vimos hace un ratito, con el uso de barreras, ¿ok? Guantes, mandilón, mascarilla, gorrito, botas, todo eso, lo que va a ser nuestro escudo protector, como les decía. Y dentro de los elementos básicos, también el diseño y construcción de la instalación hospitalaria. Por ejemplo, un ejemplo clásico es esta zona de acá, la que es la zona de los rayos X.
¿Ok? Obviamente esta zona debe estar cubierta de plomo, debe estar, por así decirlo, separado o aislada de otras zonas donde vayan a estar varios pacientes. Debemos de tener las consideraciones necesarias también del operario, tiene que tener una cabina cubierta de plomo, un chaleco cubierto de plomo, porque a la larga, si es que obviamente el radiólogo está expuesto a todos estos rayos, lo que puede desencadenar es que se origine un cáncer, ¿no? Y obviamente eso es lo que no queremos, y por eso está la bioseguridad, para evitar esas cosas, que pasen eso y cuidar la salud del personal de salud, valga la redundancia. ¿Ok? Ahora, habíamos hablado que lo que vendría a ser los principios y también dentro de los elementos básicos teníamos que ver bastante con lo que es el equipo y el uso de barreras. El equipo de seguridad y el uso de barreras. Entonces ahora vamos a hablar lo que son las barreras de protección. ¿Ok? Pueden haber tanto químicas como físicas. Las químicas básicamente se caracterizan ¿por qué? Principalmente por esto, por lavado de manos, ¿ok? Que en un momento lo vamos a explicar un poquito mejor. Luego también por la esterilización y la desinfección, y las físicas por todo lo que vamos a usar nosotros para hacer una barrera de protección frente a los fluidos del paciente, ¿no? Frente a lo que tenga que ver con el paciente. Por ejemplo, guantes, mascarilla, ropa, que también lo vamos a ver un ratito. Entonces, esas son las barreras químicas como las barreras físicas. ¿Ok? Ahora, hablando de las barreras químicas, la principal, como les había dicho, era el lavado de manos. ¿Ok? Dijito aquí. Van a haber tres tipos de lavado de manos. El social, el clínico y el quirúrgico. El social es el que todo el mundo realiza, ¿no? Es el que, no sé, cuando vamos a un restaurante, cuando vamos al cine, nos lavamos la mano, vemos también a las personas a nuestro costado lavándose la mano. Es un lavado súper rápido y básicamente consiste, bueno, su objetivo es remover la flora transitoria y la suciedad. ¿Y con qué se realiza? Con agua y jabón, ¿ok? Súper sencillo, agua y jabón. Luego tenemos el clínico, que es un lavado un poquito más tardado, y es el que se va a realizar ¿cuándo? Cuando tocamos a un paciente, y es el que se realiza, bueno, antes de tocar un paciente y después de tocar un paciente, y básicamente es el que se realiza en estos 5 momentos de lavado de manos que vemos aquí, ¿ok? 5 momentos de lavado de manos, que son los de acá, que en un momento les vamos a explicar. ¿Cuál es el objetivo del lavado de manos clínico? Remover y destruir lo que es la flora transitoria, obviamente, de las manos, ¿no? ¿Y qué se utiliza aquí para poder hacer el lavado de manos clínico? Seguro habrán visto demasiado esto de acá, este jabón, entre comillas, porque no vendría a ser un jabón, que está en los hospitales. ¿Alguien sabe cómo se llama? ¿Alguien sabe cómo se llama? Seguro lo habrán utilizado bastante, porque en todos los hospitales está, y todavía tiene como que un pedal en el piso para que ustedes presionen y sale como espuma. ¿Alguien ha leído el frasquito cómo se llama? Ya, no se preocupen, yo les digo. Se llama gluconato de cloredixina, ¿ok? Y vamos a tener dos presentaciones, como ven acá. Una al 2% y otra al 4%. La que se va a utilizar para el lavado de manos clínico es al 2%, ¿ok? Es al 2%, que es la de acá, la que tenemos acá. Y este va a ser una solución antiséptica, ¿ok? Es un antiséptico, por eso les decía jabón entre comillas, porque va a ser un antiséptico. El gluconato de cloredixina al 2%. Voy a poner acá, gluconato de cloredixina al 2% es el que se utiliza en el lavado de manos clínico. ¿Ok? O también se puede utilizar, ¿qué cosa? Lo que es alcohol en gel, ¿no? Que de igual forma están en todas las camillas de los pacientes para que ustedes se echen el alcohol y de igual forma hagan todo el paso, los pasos de lavado de manos como si lo estuvieran haciendo en el caño con el antiséptico, pero lo hacen solo con el jabón, ¿ok? Entonces de acá se desprende lo que les decía, los 5 momentos de lavado de manos, que tienen que ver con el lavado de manos clínico, ¿ok? El primer momento siempre va a ser antes de tocar al paciente, ¿ok? Esto para evitar lo que es la colonización cruzada, es decir, que yo le pase mis microorganismos de mis manos al paciente y viceversa, ¿ok? El segundo momento, antes de realizar lo que es una tarea limpia o aséptica, ya sea antes de realizar lo que es una toma de muestra de AGA, una toma de muestra sanguínea, una colocación de una sonda Foley, eso, ¿ok? Cualquier tarea que tenga que ver con lo que es una tarea limpia, por ejemplo, una punción lumbar,
una paracentesis de igual forma, ¿ok? El tercer momento, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, es decir, que si yo he tocado, si he colocado una sonda Fonday, he estado expuesto a orina. Entonces me tengo que lavar las manos después de eso, ¿no? También si es que he curado una UPP, por ejemplo, de igual forma he estado expuesto a lo que son los fluidos del paciente, a la sangre, a todo lo que tendría que ver con eso, y de igual forma me tengo que lavar las manos, por más de que yo haya usado guantes, ¿ok? Luego también si he estado expuesto a lo que son heces del paciente, de igual forma después de ello me tengo que lavar las manos, ¿ok? Si he colocado una sonda Foley, como es este caso de la imagen, de igual manera. El cuarto momento, en sí, después de siempre de tocar al paciente, ¿ok? Después de que lo he tocado, lo he examinado, por ejemplo, es un paciente que ha venido por una operación de apendicitis, tengo que examinar cómo está su abdomen, tengo que palpar, tocar, ver cómo está su dren, entonces de igual forma lo estoy tocando. Entonces siempre después de que toque al paciente me debo de lavar las manos. Más que todo para que yo no me lleve sus microorganismos de él hacia mí, ¿no? Y por último, esto de acá, que sería el quinto momento, después del contacto con el entorno del paciente. Es decir, si yo he tocado su cama, su camilla, el trípode donde está su medicación, si he tocado su sábana, en cualquier cosa que yo haya tocado que tenga que ver con el ambiente del paciente, de igual forma me tengo que lavar las manos. ¿Ok? Esos son los 5 momentos. Antes de tocar al paciente, antes de una tarea limpia o aséptica, después de haber estado en contacto con los fluidos del paciente, después de tocar al paciente en general en cualquier momento, y por último, después de haber tocado algo del ambiente del paciente. ¿Ok? Estos son con respecto a lo que es el lavado de manos clínico. Ahora, con respecto a lo que es el lavado de manos quirúrgico, eso es lo que va a venir en la parte práctica. ¿Ok? Básicamente el objetivo va a ser remover y destruir la flora transitoria y reducir la flora residente de lo que son las palmas de las manos, las manos en general. El lavado de manos clínico va a tener pasos, que ya lo van a ver más adelante, les voy a compartir un video para que más o menos vayan sabiendo. Entonces, el primer lavado es hasta el codo, luego vamos a ir hasta el antebrazo y por último ya lavamos hasta esta zona. ¿Ok? Es un lavado un poco más tardado y obviamente es un lavado que se realiza siempre antes de entrar a la cirugía, ¿no? Y deben tener bastante cuidado con no contaminarse después de haberse lavado las manos. Entonces, en este caso, de igual forma, ya solo se utilizan lo que son las soluciones antisépticas, que habíamos mencionado, que era el gluconato de clorhexidina, pero en este caso ya al 4%, ¿ok? Un poquito más de concentración del antiséptico. Entonces, esos son los 3 lavados de manos que hay, el social, el clínico, quirúrgico, los que ustedes van a hacer en la parte hospitalaria en general, este y este, ¿ok? Principalmente. Ya está. Ahora, dentro de lo que son las barreras de protección física, habíamos dicho que tenía que ver con todo lo que era la ropa que usábamos, ¿no? Con todo lo que era nuestro escudo protector. Entonces aquí tenemos a los guantes, estos son los guantes de examen, los que vienen en cajita, básicamente solo sirven para protegernos a nosotros, porque obviamente no están estériles, ¿no? Entonces es para evitar que haya, para hacer una barrera entre lo que es el paciente, la piel del paciente, con nuestra piel, para protegernos a nosotros prácticamente. Luego los guantes estériles, que son estos de acá, que tienen que también saber cómo ponérselos adecuadamente sin contaminar el guante. Y luego los de mantenimiento, que son estos de acá, que llegan hasta el codo del personal de limpieza y son un poco más gruesos. ¿Okay? Luego tenemos las mascarillas, esas son las mascarillas quirúrgicas, las que usamos creo que todos en la mayoría. Luego las que son contra fluidos, como es esta de acá, que sobre todo se utilizan cuando vamos a estar en cirugías o en momentos en donde haya mucha exposición a que nos salpiquen fluidos en la cara. Por ejemplo, no sé, en un parto, en una cirugía traumatológica con fractura expuesta, donde haya un vasito o una arteria cortada, o sea, una arteria lesionada y la sangre esté brotando, ¿no? Entonces, por A o B nos puede caer, nos puede salpicar un poco de sangre, entonces estas mascarillas son ideales para esto. ¿Por qué? Porque va a evitar de que nos pase estas gotitas, estas gotículas de sangre, ¿no? A nuestra cara. Y luego ya tenemos las que son de alta filtración, o más conocidas como las 3M, ¿no? Que se utilizaban antes, en especial cuando íbamos a estar en zonas de TB, y ahora también se utiliza cuando estamos en zonas de COVID. ¿Ok? Y la ropa, eso de acá, el gorrito, las botitas, el mandilón, que tanto pueden ser descartables como reutilizables. ¿Ok? Si son reutilizables, pasan por un proceso de esterilización para que después se puedan volver a utilizar. Y si son descartables, obviamente acaba lo que es el procedimiento, acaba la operación y se tienen que botar. Ahora,
van a haber factores de riesgo en relación a lo que es la bioseguridad, ¿ok? Tenemos en total 4 factores de riesgo, y ojo, pestaña ceja acá, porque ha sido pregunta de pasito, ¿ok? Dentro de los biológicos, básicamente todo lo que tenga que ver con las vías de entrada y los patógenos que podamos encontrar en los hospitales. Respiratoria, obviamente todo lo que tenga que ver con enfermedades como el COVID, la TB, quizás gripe, influenza, todo eso. Digestiva, que nos habíamos llevado la mano contaminada sin habernos lavado después de haber tocado al paciente o de los 5 momentos que les decía, la mano en nuestra boca o nuestros ojos o cualquier mucosa, obviamente podemos estar ahí permitiendo que entren lo que son los microorganismos, ¿no? Luego la parenteral, o la sanguínea, perdón, la sanguínea, que es esta de acá, que básicamente se da por pinchazos. Acá un disclaimer porque es importante que estén vacunadas, estén vacunados contra lo que es el virus de la hepatitis B, sobre todo, ¿ok? Si no tienen su vacuna, vayan a vacunarse antes de empezar la rotación de técnico operatoria y de cirugía, porque van a empezar a suturar. Entonces, ustedes saben que la única forma de prevenir el contagio por hepatitis B mediante lo que es un pinchazo es por medio de la vacuna. ¿Ok? Así que si todavía no se vacunan, todavía no tienen sus 3 dosis, tengan cuidado con eso y pueden ir hoy o mañana si es que gustan a cualquier centro de salud y siempre tienen vacunas. ¿Ok? Otra de las vías de entrada, la piel y mucosas, ¿no? Una enfermedad antigua, por ejemplo, por donde podía entrar, por así decirlo, el patógeno, la acarosis, ¿no? Cuando estamos en contacto prolongado con un paciente con ácaros y lo tocamos, la acarosis puede infectarnos y de igual forma generar lo que es la acarosis, ¿no? Y en la actualidad lo que es la viruela de mono. Ahora, dentro de los psicológicos, el estrés, todo el mundo creo que tiene este factor de riesgo de la bioseguridad. Luego los tics, por ejemplo, el estar moviendo el pie constantemente, el morderse las uñas, el morderse los labios, son tics, ¿ok? Luego las contracturas, ojito acá, sudoración, el cordón irritable y el deseo de micción, ¿ok? Les digo que tengan ojito con contracturas, ¿por qué? Porque ahorita vamos a ver factores de riesgo ergonómicos. Y una pregunta de mi pasito fue, ¿cuál no es un factor de riesgo ergonómico? Y ponían todas estas opciones de aquí y además ponían contracturas. Entonces, podemos creer que, no sé, porque el paciente no puede, o sea, no sé, nosotros podemos estar mal sentados en nuestro consultorio, que es un factor de riesgo ergonómico, podemos tener contracturas y también podría ser un factor de riesgo ergonómico, pero no. Recuerden que las contracturas van a ser un factor de riesgo psicológico, ¿ok? No ergonómico, psicológico. Entonces, ahora sí, pasamos a los ergonómicos. Tenemos aquí al esfuerzo físico, a las posturas, a la mala estructura del área de trabajo y a lo que es el diseño de sillas. ¿Ok? Más que todo eso tiene que ver con lo que es, por ejemplo, un doctor que está en su consultorio sentado, a veces no tienen las sillas adecuadas para contribuir a una buena postura, a una buena circulación de la sangre en las piernas, entonces, más que todo con eso. ¿Ok? Y luego también tenemos a los factores de riesgo químicos, por ejemplo, sustancias, como es el caso del mercurio, sobre todo por AOE, si es que se nos cae un termómetro de mercurio, qué tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que hacer cuando pasan estos accidentes y todo eso. ¿Okay? Luego los fármacos, por ejemplo, van a haber ciertos fármacos que de igual forma son dañinos si es que los dejamos obviamente al libre albedrío, como es el caso de los citotóxicos, que se utilizan en los pacientes con cáncer para hacer lo que son las quimioterapias. ¿Okay? Y también los fármacos vencidos, ¿no? Luego los anestésicos ya van a llevar anestesiología. Entonces van a ver que hay ciertos anestésicos que cuando están en constante exposición las personas, por ejemplo los anestesiólogos cuando ponen anestesia general, de igual forma por más que ellos tengan el cuidado de todo el mundo, se escapa un poco del anestésico y ellos lo inhalan. Entonces, el estar en constante exposición a eso, van a haber anestésicos que pueden desencadenar en un NM de pulmón, ¿ok? Que también es un factor, bueno, es un problema que se tiene en lo que es la especialidad de anestesiología, ¿no? Hay varios anestesiólogos que han desencadenado después de tantos años de haber ejercido su especialidad un NM de pulmón por estas cosas acá, ¿no? Y luego otras soluciones, como es el caso de formol. Obviamente ya saben cómo es el olor de formol por anatomía. Entonces el formol es una sustancia bastante irritante para todo lo que son las mucosas, ¿no? Entonces, de igual forma es un factor de riesgo químico para la bioseguridad. Ahora, vamos a hablar de ciertos conceptos que son muy importantes que lo tengan en cuenta ahora que están llevando técnica operatoria. ¿Ok? Empezando con lo que es la antisepsia. ¿Qué va a ser la antisepsia? Va a ser esto de aquí.
una remoción o destrucción de lo que son los microorganismos vegetativos, o básicamente microorganismos, sobre tejidos o sobre seres vivos, ¿ok? Esto es importante que se acuerden, tejidos o seres vivos. Ojo pestañas acá. Remoción o destrucción de los microorganismos sobre tejidos o seres vivos, ¿ok? Sobre tejidos o seres vivos. Por ejemplo, un ejemplo clásico de antisepsia. Cuando van a entrar a hacer las operaciones a un paciente, no es que vayamos a hacer la incisión de frente sin pasarle nada en esa zona donde vamos a intervenir, ¿no? Sino que es lo que tenemos que hacer, antisepsia. Y principalmente, ¿qué es lo que se utiliza para esta antisepsia? Los famosos antisépticos que tenemos aquí. Y principalmente la iodopovidona, ¿ok? Como ven acá, este color marroncito es por el yodo. Y aquí el doctor o el cirujano de aquí está haciendo la antisepsia de la zona previa a lo que es la incisión del sitio operatorio, ¿ok? Por ejemplo, quizás acá hace una apendicitis, y de igual forma está haciendo la antisepsia de todo el tórax, y hasta a veces también se pasa hasta la mitad de los muslos. ¿Y por qué se hace esto? ¿Por qué se extiende tanto a la zona de antisepsia? Porque si por A o B el paciente entra en paro o en parada, ya no es necesario estar perdiendo tiempo en hacer la antisepsia del tórax, sino que aquí, como ya tenemos una antisepsia obviamente de toda esta zona, podemos hacer masaje cardíaco, o sea, movemos al paciente, abrimos una zona, abrimos el espacio intercostal, lo que tengamos que abrir para entrar a la cavidad torácica, y ya no es necesario perder el tiempo haciendo una antisepsia previa, ¿no? Porque ya lo hicimos en un inicio. Eso es por A o B si es que el paciente entra en paro, si es que tiene alguna complicación. Entonces, siempre la antisepsia no va a ser solo en la zona donde vayamos a operar, sino que se extiende a todo, ¿ok? Se extiende hasta la zona del tórax y hasta la parte de mitad de los muslos, obviamente dependiendo del sitio operatorio donde estemos operando. Y aquí tenemos también otro tipo de antiséptico, que se utiliza obviamente también para lo que les había mencionado, para lo que es la parte previamente a lo que es la incisión del sitio operatorio, que es el Giovan 2. Es algo moderno, es básicamente una película de iodopovidona que se pega en la zona donde vamos a hacer la incisión y va a ir eliminando, bueno, va a ir botando constantemente lo que es iodopovidona cada cierto tiempo y va a permitir lo que es una antisepsia continua, ¿no? Durante toda la cirugía. Entonces no se olviden eso, un ejemplo clásico básicamente es lo que se realiza antes de una cirugía para poder así eliminar los microorganismos de la zona donde vamos a intervenir al paciente, ¿ok? Ese es un ejemplo clásico de antisepsia. Los antisépticos, ya les mencioné uno, el más utilizado es la iodopovidona, también habíamos mencionado uno al inicio, que era el gluconato de cloredixina, va a ser el más seguro. Luego también tenemos a la oxigenada, la iodopovidona, como les decía, la tintura de yodo y a los alcoholes, ¿ok? Estos van a actuar en seres vivos, en seres animados, por eso les decía seres vivos, en tejidos. Producen las muertes de bacterias, actúan a nivel de las enzimas, y lo único malo de estos antisépticos es que la materia orgánica los inactiva. Eso quiere decir que si entran en contacto con heces, no me va a funcionar tanto. Por eso les digo, la materia orgánica. Por ejemplo, un caso que un paciente haya tenido lo que es una apendicectomía. Obviamente el muñón apendicular puede tener heces. Entonces, en este caso, no es que se utilice de frente un antiséptico, sino que se hace un lavado por arrastre. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a echar cloruro y vamos a empezar a echar cantidades de cloruro en la zona de donde están las heces, para que así estas puedan irse por lavado por arrastre, como les digo, y de ahí recién poder utilizar lo que es un antiséptico. ¿Ok? Porque ya no estaría lo que es la materia orgánica, que son las heces, que inactivarían del antiséptico. ¿Ok? Eso es con respecto a la antisepsia. No se olviden, es sobre seres vivos, ¿ok? Ahora, pasamos a lo que es la asepsia. ¿Qué viene a ser asepsia? A de ausencia de microorganismos, ¿ok? Ausencia, A es ausencia. Entonces, ¿qué es la antisepsia? Es ausencia de microorganismos que puedan causar enfermedad. En lo que sea, ¿ok? En lo que sea. Ahorita la vamos a explicar. Hay dos tipos, la médica y la quirúrgica, ¿ok? La médica es el conjunto de medidas destinadas a disminuir lo que son microorganismos en una zona determinada, delimitando así su número, su crecimiento y su propagación, ¿ok?
Para esto vamos a tener que tener en cuenta qué cosa, lo que es el control y eliminación de agentes infecciosos, ¿por medio de qué? De la descontaminación, de la limpieza, de la desinfección, de la esterilización. Luego también el control y eliminación de reservorios, el control de las puertas de entrada y de salida de los diferentes patógenos. Entrada, obviamente, lo que habíamos visto hace un ratito, y de salida también. ¿Sí? Y por último, el control de la transmisión. ¿Por medio de qué? Evitando que así se transmita por medio del uso de barreras, del lavado de manos, que en un momento también lo vamos a ver. Y la quirúrgica, básicamente, es la ausencia total de bacterias. ¿Ok? Es la ausencia total de bacterias. Son todas las medidas destinadas a mantener una zona libre de toda forma de vida microbiana. ¿Ok? Aquí ya no hay nada de contaminación. Es la ausencia total de bacterias. Entonces, importante esto, lo que es la técnica aséptica, ¿ok? De aquí se desprenden varias preguntas, porque les pueden poner, ¿cuál es un ejemplo de asepsia? Y tenemos todas estas de acá, ¿ok? Y habíamos visto que un ejemplo de antisepsia era lo que se hacía previo a una cirugía donde vayamos a hacer una incisión, ¿no? Esto de aquí. Y la técnica aséptica, como les decía, es la, por así decirlo, la ausencia de bacterias, de microorganismos, de todo, en general, de todo, ¿ok? Entonces, empezamos con lo que es la técnica aséptica, que tendría que ver con lo que es la asepsia quirúrgica. Les voy a poner un ejemplo. Ya habrán entrado a cirugías, entonces ya saben más o menos cómo es el pasito a pasito hasta antes de que ustedes entren a la sala de operaciones. Entonces, ustedes llegan con un scrap de la calle. Ese scrap de la calle no van a entrar con eso a la sala de operaciones. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ir al cambiador, ponerse su ropa quirúrgica, ya sea descartable o reutilizable, ponerse su mascarilla y ponerse sus botitas. ¿Ok? Primer paso de la técnica aséptica. Luego, ustedes una vez que ya se cambiaron la ropa de la calle a la ropa con la que van a entrar a la sala de operaciones, si es que van a asistir o si es que el doctor le dice, ya, tú, lávate las manos, por A o B, ¿qué va a pasar? Después de esto, van a lavarse las manos, van a hacer un lavado de manos quirúrgico, no se olviden, con gluconato de clorhexidina al 4%. Después de ello, si es que el doctor le dice, ya, tú tienes la suerte de asistir a la cirugía, ¿qué van a pasar? Van a entrar a la sala de operaciones y la enfermera, instrumentista, sí, la instrumentista les va a ayudar a colocarse lo que es el mandil quirúrgico. O si no, cualquier enfermera que esté ahí, ¿no? El mandil quirúrgico, que es esto de acá. El mandilón, el mandil quirúrgico, como ustedes quieran ver. Luego de ello, una vez que ustedes ya se colocan el mandilón quirúrgico, ¿qué es lo que va a pasar? Se tienen que colocar los guantes estériles. Le puede ayudar la enfermera instrumentista o ustedes solo se lo pueden colocar. Normalmente cuando estamos iniciando, siempre nos colocan la enfermera instrumentista para que no nos contaminemos. Y una vez que ya tienen todo esto, normalmente la colocación de campos no lo hacemos nosotros, sino los hacen los cirujanos y el primer asistente, el primer cirujano y el primer asistente. Y colocan lo que es los campos. ¿A qué me refiero con campos? Son todas esas mantitas que habrán visto que están encima del paciente que me permiten delimitar la zona y también hacer un campo de protección de lo que son las diferentes áreas, ¿no? De los microorganismos que quizás se puedan encontrar dentro de la sala de operaciones. Entonces, estos, por así decirlo, estos 5 pasitos son parte de la técnica aséptica que les pueden preguntar. ¿Cuál, por así decirlo, cuál es un ejemplo de técnica aséptica o cuál es un ejemplo de asepsia? Todo lo de acá. Colocación de ropa quirúrgica, lavado de manos, colocación de mandilón quirúrgico, guantes y colocación de campos. ¿Ok? Todo esto de acá es lo que se realiza dentro del centro quirúrgico. Entonces, todo claro con asepsia y antisepsia. ¿Me dejé entender? Sí, no, sí. Sí, ya, perfecto. Entonces, ahora pasamos a lo que es la desinfección. Aquí básicamente es la destrucción de microorganismos sobre objetos inanimados, ¿ok? ¿Y qué se utiliza para la desinfección? Lo que es el desinfectante. Actúan en seres sin vida, son más rápidos y potentes y termoestables, sin embargo son un poco más tóxicos, ¿ok? ¿A quién tenemos acá entre los desinfectantes? A lo que es el amonio cuaternario, que se utilizaba bastante en COVID, a lo que son los tensioactivos como los jabones, y al hipoclorito de sodio, o más conocido como lejía, ¿no? O cloro. Luego tenemos la esterilización,
que básicamente va a ser el proceso por el cual se destruye todo microorganismo de instrumentos, de insumos, de ropa quirúrgica, incluyendo tanto lo que son los microorganismos como lo que son las bacterias, como las esporas y los virus, ¿ok? Se elimina todo, absolutamente todo. Bacterias, esporas, es decir, de los honguitos y virus. De todo lo que vayamos a utilizar nosotros, es decir, el instrumental quirúrgico, de la ropa, de los campos, de las gasas, de todo eso, ¿ok? Luego hay que también identificar que hay dos tipos de esterilización, la física y la química, ¿ok? Dentro de la física van a haber medios por los que se puede realizar la esterilización física. Por ejemplo, uno de ellos es la radiación, que va a estar dada ¿por qué? Por los rayos gamma, los rayos UV. Sobre todo se utiliza esto en salas de operaciones donde se haya operado un paciente con condiciones infecciosas, como es el caso de VIH, de hepatitis B, en esas situaciones, ¿ok? Normalmente nunca he visto que utilicen acá en Perú, pero si tienen la oportunidad de verlo, genial. Son estas cositas de acá, por ejemplo, estos de acá son radiación de rayos UV, que esterilizan todo lo que es la zona del sitio de la sala de operaciones. Luego, otro de los tipos de esterilización físicos va a ser por medio del calor. Tenemos dos tipos, por vapor a presión y calor en seco. ¿Okay? Dentro del vapor a presión se dice vapor, tiene que ver con lo que es humedad, tiene que ver con agua. ¿Okay? Y aquí principalmente a quien tenemos al autoclave. ¿Okay? Y también a la pasteurización, pero principalmente al autoclave. El autoclave va a ser un equipo que utiliza, que se encarga de esterilizar por medio de lo que es el vapor a presión, ¿okay? Es decir, por medio de humedad. Va a llegar a temperaturas altas con penetración y humedad bastante altas también. Y por esa forma va a esterilizar lo que son los objetos. Luego tenemos el calor en seco, en especial el Pupinel. El Pupinel es un equipo que utiliza este tipo de calor en seco, para esterilizar. ¿Okay? Va a oxidar lo que son las bacterias y solo deshidrata las bacterias en este tipo de temperaturas, de 160 a 180. ¿Okay? Esos son los dos tipos, ha sido pregunta de examen también. Preguntaron cuál es un tipo de esterilización que utiliza vapor a presión. Y obviamente la respuesta era autoclave, ¿no? Porque es el único que utiliza vapor a presión, es decir, humedad. Luego, dentro de las químicas, tenemos aquí el método de Stirrat, que utiliza esta tecnología, que es plasma de gas de peróxido de hidrógeno, ¿okay? Que se caracteriza porque utiliza una temperatura baja y esteriliza de todo, ¿ok? Luego tenemos el óxido de etileno, que esteriliza en frío, en temperaturas de menos de 60 grados Celsius, sin embargo es tóxico y muy inflamable, entonces no se utiliza tanto. De ahí el formaldehído y desinfección de alto nivel, que solo lo menciona su doctor. ¿Okay? No se olviden que la esterilización acaba con todo, bacterias, esporas y virus. Ahora, como les decía en un inicio, hay que saber dónde botar todo lo que nosotros generemos después de un procedimiento, ¿no? ¿Qué tachitos vamos a utilizar? Y para eso hay que identificar cuáles son los residuos hospitalarios. Tenemos dos tipos, los infecciosos o biológicos y los químicos. Los infecciosos y biológicos se caracterizan por este logo y los químicos por este logo de acá de la calavera. Los primeros, los infecciosos o biológicos, pueden ser biosanitarios, pueden ser anatomopatológicos o cortopunzantes o punzocortantes. ¿Okay? Los biosanitarios, ¿cuáles van a ser? Lo que son las gasas, los algodones, los guantes que utilizamos después de todos los procedimientos que van a estar con material de los pacientes, lo que son las jeringas. Sin embargo, aquí se van a botar las jeringas, pero no la aguja, ¿ok? La aguja no se bota ahí, solo las jeringas, solo esta parte de acá. Luego también las bolsas para transfusiones sanguíneas, los catéteres, las sondas, van a ir acá. Luego en los anatomopatológicos, como dice anatomía, son todo lo que son los restos humanos, ¿ok? Como miembros apuntados, también puede ser, no sé, a un tejido que se haya mandado a patología, que obviamente después de que hace estudio se tiene que botar de igual forma, ¿ok? Es un resto anatómico, entonces de igual forma se tiene que botar. ¿Y en dónde se bota? Se bota por medio de estas bolsitas de acá, ¿ok? Siempre los residuos anatomopatológicos se van a botar en bolsas. Y me olvidaba, los biosanitarios en este tachito que seguro lo habrán visto bastante en todos los hospitales. Y por último, los punzocortantes o los cortopunzantes, que tiene que ver con qué cosa, con lo que son limas, lancetas, cuchillas, agujas, pipetas, lo que son las hojas de bisturí. Todo eso se van a botar en esta cajita de acá,
¿ok? En las cajas de punzocortante. Y normalmente se desechan en este contenedor y, bueno, este contenedor solo se debe llenar 3/4 partes, es decir, hasta esta zona de acá, hasta la zona de acá. Porque obviamente las agujas no pueden estar saliendo por acá, ¿no? Porque si no sería lo mismo y nos podríamos pinchar de casualidad. Luego, entre los químicos tenemos a los fármacos vencidos, como ya hemos hablado, también a los fármacos citotóxicos, reactivos, metales pesados como el mercurio, aceites usados y contenedores pasteurizados. ¿Ok? Ahora, todos los hospitales van a ver estos 3 tachitos que están acá. Como les decía, el tacho rojo es para biocontaminados, que ya hemos hablado, todo lo que son gasas, algodones, guantes, todo eso. ¿Ok? Que es un tachito rojo. Luego tenemos el tachito negro, que es para residuos comunes, como es el caso de papel, cartón, todo eso. Y por último tenemos el tachito amarillo, que es para residuos especiales, donde vamos a botar todo lo que son restos de comida, cáscara de fruta, botellas de plástico, todo eso. ¿Ok? Entonces, si ven estos 3 colores, ya saben dónde botar sus residuos. Ahora, vamos a hablar de lo que es la zonificación de la sala de operaciones. ¿Ok? Del centro quirúrgico a la sala de operaciones, como ustedes quieran ver. Principalmente lo que es, se menciona mejor lo que es el centro quirúrgico, porque la sala de operaciones ya es una zona en especial. ¿Ok? Entonces vamos a ver la zonificación del centro quirúrgico. Van a haber 3 zonas o 3 áreas, de igual forma, zonas o áreas. ¿Ok? Iniciando con lo que es la zona negra, que vendría a ser la primera zona, por así decirlo, la zona de protección, como si fuera la puerta de entrada. ¿Ok? Esta va a ser también considerada como zona contaminada. Y va a estar compuesta por qué cosa? Por lo que es la entrada al centro quirúrgico y el área administrativa. ¿Ok? Vamos a tener entonces la puerta de entrada al centro quirúrgico y todo lo que es el área de administración. Por ejemplo, aquí podemos dejar los consentimientos informados, los últimos papeles que nos pidan para la cirugía, todo eso. ¿Ok? Entonces, como es una zona, como es la primera zona que vamos a tener, sigue siendo una zona contaminada. ¿Ok? Luego, ya una vez que entramos por esta puerta, que vendría a ser parte de la zona negra, pasamos a lo que es la zona gris, ¿ok? Que también se conoce como zona limpia. Aquí se va a encontrar todo lo que vemos acá. Vestuarios, donde obviamente guardamos nuestra ropa de la calle y nos ponemos la ropa quirúrgica que había mencionado hace un ratito. El pasadizo, por donde va a pasar el paciente con su camilla, como vemos acá, todos los pasadizos. El área de lavado de manos, que es esta zona de acá. El área de trabajo tanto sucia como limpia. ¿A qué me refiero con esto? El área de trabajo limpia es en donde vamos a empaquetar lo que es el instrumental quirúrgico. ¿Okay? Una vez que ya se limpió, ya se desinfectó, se ponen esas bolsitas que habrán visto, que son para poder pasar a esterilizarlos y luego posteriormente volver a poder utilizarlos, ¿no? Y el área de trabajo sucia es en donde se lavan todos los instrumentales quirúrgicos. Se lavan, se desinfectan, se esterilizan. ¿Okay? Se lavan y se desinfectan, para posteriormente ya en el limpio esterilizarlo. Y por último el área verde, que básicamente es lo mismo que almacén, ¿ok? Es lo mismo que almacén. Es en donde se va a guardar todo lo que son, por ejemplo, los paquetes instrumentales, la vestimenta, los campos quirúrgicos, todo lo necesario para lo que vendría a ser el acto quirúrgico, ¿ok? Entonces, todo esto de acá se va a encontrar en la zona limpia, en la zona gris, también conocida. Una vez que ya pasamos a la siguiente zona, ¿cuál sería? La zona blanca. Y esta zona, también conocida como área estéril. ¿Ok? Área estéril. Aquí estaríamos hablando propiamente dicho de qué? De lo que es la sala de operaciones, el SOP. ¿Ok? Todo lo que vendría a ser la mesa de operaciones, aquí encontramos la mesa de operaciones, el personal asistencial, el cirujano, el primer asistente, el instrumentista, el anestesiólogo, y bueno, nosotros sí que estamos dentro de la sala de operaciones, ¿no? Aquí está la mesa donde se interviene el paciente, y los diferentes equipos que vamos a encontrar, ¿no? Que en un momento lo vamos a ver. Por ejemplo, por acá el trípode, acá puede estar el electrobisturí, la luz, la cialítica y todo eso. Entonces, ahora ya pasamos dentro de lo que sería la sala de operaciones, entonces les presento la sala de operaciones de Loaiza. Si es que han elegido ese hospital, fijo van a conocer esta zona, esta área, si es que han tenido la oportunidad de entrar. Entonces, ¿qué es lo que quiero que vean aquí? Básicamente, que obviamente ya saben que la sala de operaciones es un área estéril, ¿ok? Va a estar alejada de áreas contaminadas.
Y aquí es importante que identifiquen qué es lo que vamos a poder encontrar en la sala de operaciones, como les decía. La mesa de intervención, donde va a estar el paciente, lo que son la máquina de anestesia, que es esta de acá, que lo van a volver a ver cuando roten anestesia. La máquina de aspiración, que es esta de aquí, para aspirar ya sea sangre, líquido, contenido, se va a ir acá, ¿ok? Luego lo que es el sistema de aspiración, lo que va conectado a una manguerita que llega acá, a la mesa de operaciones. Luego lo que es la cialítica, que vendrían a ser estas lámparas de acá, eso se lo conoce como cialítica. Luego el electrocauterio, que es esto de aquí, el electrocauterio, que de igual forma va a ir conectado a un electrobisturí que va para acá. ¿Okay? Luego tenemos aquí dos famosas mesas. Una de ellas va a ser la mesa de semiluna, porque tiene esta forma de semiluna, y luego la famosa mesita de mayo, que está aquí. ¿Okay? Eso es lo que principalmente vamos a encontrar en una sala de operaciones. ¿Okay? Lo que van a ver en casi todas las salas de operaciones. Entonces, aquí vemos a personitas. ¿Y esas personitas qué van a hacer? Van a ser el equipo quirúrgico, ¿ok? Es importante que sepamos quiénes son, por qué está compuesto, por quiénes está compuesto y cuál va a ser su función de cada uno, ¿ok? Aquí tenemos el equipo quirúrgico y de igual forma acá, ¿ok? Básicamente van a haber dos tipos de personas en el equipo quirúrgico, una de ellas que van a estar estériles y otras que no van a estar estériles, ¿ok? Porque no lo necesitan, no lo ameritan. ¿Ok? Entonces, dentro de los que son estériles, son los que se han realizado el lavado de manos quirúrgico, han pasado por todo lo que era la técnica aséptica que habíamos visto, ¿ok? Por toda la técnica aséptica. ¿Y quiénes vendrían a ser estas personitas que son estériles? Los que van a participar plenamente en lo que es los tiempos del acto quirúrgico, ¿ok? Como vendría a ser ¿quién? El primer cirujano, que va a estar, y para eso también hay que saber en qué situación o en qué localización del paciente en relación a lo que es la camilla se va a encontrar cada uno, ¿ok? El primer cirujano siempre se coloca, ¿en dónde? Al lado derecho del paciente, como vemos acá, ¿ok? Luego tenemos al primer ayudante, o también conocido como segundo cirujano, ¿ok? Primer ayudante, o también primer asistente, como le digo. ¿Okay? Que va a estar, ¿dónde? Frente a lo que es el cirujano principal, ¿ok? Cirujano principal. Mirándolo, se van a estar mirando en todo momento. Luego, podemos tener también a un segundo asistente o a un segundo ayudante, ¿ok? Si tenemos un segundo ayudante, va a estar aquí, colocado al lado del primer cirujano, ¿ok? En este lado de acá. Y si tenemos un tercer asistente, segundo ayudante. Si tenemos un tercer ayudante, va a estar aquí. ¿Ok? Bien. Tercer ayudante. ¿Ok? Esos son, por así decirlo, con respecto a lo que son los ayudantes y al cirujano principal. ¿Ok? Esa es la relación en la que van a estar colocados en la mesa. Y son parte de lo que es el equipo que se encuentra estéril. ¿Ok? Y además de ellos, ¿quién va a estar estéril? Nuestra querida amiga o amigo instrumentista. ¿Ok? Se va a encargar de qué? De pasarle todo el instrumental quirúrgico a los asistentes y al cirujano principal, ¿ok? Y normalmente siempre va a estar mirando ¿a quién? Al cirujano principal, ¿ok? Para que así el cirujano principal haga unas señas en relación a lo que son los instrumentales quirúrgicos, ella le entienda y le pueda pasar, ¿ok? Siempre tiene que estar, por así decirlo, un paso adelante de lo que el cirujano le pueda pedir. Entonces, solo estos 1, 2, 3, 4, 5 van a estar estériles, van a necesitar hacer todo lo que es el acto, bueno, lo que era, ay, perdón, se me olvidó el nombre, la técnica aséptica, ahí está, la técnica aséptica. Y también, ahora ya pasamos de los estériles, como han visto, estériles, a los no estériles, ¿ok? ¿Quiénes van a ser? El anestesiólogo y la enfermera o enfermero circulante. ¿Ok? El anestesiólogo no es necesario que sea estéril. Y siempre va a ir en la parte cefálica del paciente, porque obviamente se va a encargar de ponerle la anestesia, de ver cómo está yendo su ritmo y todo eso. ¿Ok? Su ritmo cardíaco y todo. Y luego a la enfermera circulante, que ya literalmente va a estar por todo lo que es la sala de operaciones. Va a ir paseando, si es que por A o B
falta algún instrumental quirúrgico acá, la enfermedad circulante va a ir al área verde, que era el almacén, a traerlo, ¿no? Básicamente eso. Entonces ya sabemos cuáles son estériles y cuáles no están estériles. Ahora, les había dicho que una de las partes, la técnica aséptica, la última, era la colocación de los campos quirúrgicos. Entonces hay que saber cómo colocarlos, ¿ok? Porque eso también va a venir en la parte práctica. Tenemos acá a nuestro paciente, Pepito, el paciente de Pepito, va a ser operado de una apendicectomía, ¿ok? Entonces sabemos que acá va a estar el cirujano principal, el primer ayudante, el segundo ayudante, y bueno, si hay un tercer ayudante por acá, ¿no? Normalmente para la colocación de campos, solo vamos a necesitar a quienes, ponemos al segundo ayudante, al primer ayudante, ay, perdón, al primer ayudante y al cirujano principal, ¿ok? Entonces, ¿cuál va a ser el primer campo que se va a poner? Esta ha sido pregunta de examen, ¿ok? Acuérdense ustedes cuando se van a dormir. ¿Qué es lo primero que se tapan cuando agarran sus sábanas? Los pies, ¿sí o no? Entonces, de igual forma va a ser acá. El primer campo que se coloca va a ser el campo podálico, ¿ok? Es decir, va a haber un campo acá. Supongamos que la zona que tenemos que operar es aquí. Es un apéndice, ¿ok? Se pone el campo podálico, y estos campos me van a ayudar a ¿qué? A delimitar la zona donde yo voy a hacer la incisión. Luego, el segundo campo va a ser el cefálico, ¿ok? Y aquí ustedes saben que tenemos un parante, ¿no? Para que al paciente no le caiga todo lo que es el campo en la cara. El segundo campo va a ser el cefálico. Luego se colocan los campos laterales, empezando por el campo de ¿quién? De el cirujano principal, ¿ok? Empezando por este lado, es decir, por el lado derecho. Y luego el segundo campo lateral, que sería por el lado izquierdo. Entonces ya tenemos ahí, por así decirlo, un cuadradito, ¿no? Un cuadradito delimitado. Pero no queda ahí, sino que debemos de poner un campo único, o también conocido como poncho, que va a ir encima de todo esto, que va a tener una abertura, así como un poncho, que va a delimitar la zona. Entonces, al final el paciente va a estar todo tapado y nosotros solo vamos a ver la zona donde vamos a operar. ¿Ok? No se olviden, primero el podálico, luego el cefálico, luego los laterales, empezando por el cirujano principal, y luego con el asistente, y luego el poncho, o campo único. Ahora sí, chicos, acabamos con bioseguridad. Ahorita ya pasamos a lo que es instrumental, lo vamos a hacer al toque. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta con lo que es bioseguridad, o todo claro. Todo claro. Ya, perfecto. Thank you. Entonces ya pasamos a lo que es instrumental quirúrgico. Como les decía, es algo que sí o sí se tienen que saber para lo que es su internado. Y quizás ahorita también, si es que tienen la oportunidad, si es que no viene la enfermera instrumentista, puede que le digan, ah, ya sabe instrumental. Ustedes, sí, sí, yo sé. Entonces se lanzan, ¿no? Y empiezan a entregarle los instrumentales a los asistentes y al primer cirujano. Entonces, básicamente, ¿qué es el instrumental quirúrgico? Es el conjunto de elementos utilizados en los procedimientos quirúrgicos, ¿ok? Son utensilios que se van a utilizar en las cirugías. Y obviamente cuando una vez que se utilizan, se pueden volver a utilizar, pero previa descontaminación, limpieza y esterilización. ¿Ok? Ahora, hay que saber para esto los tiempos quirúrgicos, porque dependiendo de cada tiempo quirúrgico se va a utilizar un diferente tipo de instrumental quirúrgico. ¿Ok? El primero, ¿cuál va a ser la diéresis, o también conocido como incisión o como corte? ¿Ok? Diéresis, incisión o corte. Principalmente, ¿por quién va a estar dado? Por lo que es el famoso bisturí. Bisturí. Creo que no se ve el rojo. Ya, bisturí. Luego el segundo tiempo, que por así decirlo, no es que sea un segundo tiempo, porque la hemostasia es algo que se realiza cuando hay un sangrado activo. Entonces, en cualquier momento de lo que es el acto quirúrgico, puede haber un sangrado, podemos de casualidad cortar algún vasito, algún sangrado que no se esperaba. Entonces, en cualquier momento se puede utilizar lo que es la hemostasia, ¿no? Se tiene que hacer la hemostasia en cualquier momento del acto. Entonces, por así decirlo, se considera dentro de lo que es el segundo tiempo, pero es algo que se va a hacer durante todo el acto quirúrgico. ¿Ok? Que va a estar dada principalmente ¿por qué? Por lo que son las pinzas hemostáticas. ¿A la cabeza cuál? La pinza Kelly, que en un momento la vamos a ver. ¿Ok? Luego, el tercer tiempo quirúrgico es la exposición, que va a estar dada ¿por quién? Por lo que es la separación, la aspiración y la tracción. La aspiración, al igual que la hemostasia, se puede dar en cualquier momento, porque por ahora si tenemos un sangrado, primero obviamente antes de hacer la hemostasia, ¿qué vamos a tener que hacer?
aspirar lo que es la sangre, y de ahí recién una vez que tengamos el campo limpio, ya podemos saber qué está, por así decirlo, qué está cortado, qué es lo que hemos, qué es lo que está haciendo que sangre lo que es el paciente. Entonces, una vez ya podemos utilizar de ahí la hemostasia, ¿no? Entonces, básicamente lo que es la exposición va a estar dada por qué cosa, por lo que son los famosos separadores. Separadores. Y a la cabeza, el que siempre lo van a ver en todas las cirugías, es el de Farabeu. Farabeu. Luego, el cuarto tiempo es la disección. ¿Ok? ¿Qué es la disección? Básicamente es la liberación de estructuras anatómicas del tejido conjuntivo que las va a rodear. ¿Ok? O también conocida por lo que es la exéresis, ¿ok? Sacar, extirpar. Y por medio de qué va a estar dado, de pinzas, o si no de tijera. Principalmente de qué tijera, de la tijera Metzenbaum. Metzenbaum, que en un momento también la vamos a ver. Y por último, obviamente, después de que ya hemos hecho toda la cirugía, no vamos a dejar al paciente abierto, ¿no? Sino que tenemos que cerrarlo. ¿Cómo se llama ese tiempo quirúrgico? El último. Síntesis, tura o cierre. ¿Ok? Y por medio de qué va a estar dado, por el famoso porta agujas. Y obviamente también por lo que es el hilo de sutura y también las pinzas, ¿no? Que también lo vamos a ver en un toque. Entonces no se olviden, son 5 tiempos quirúrgicos. Y como les decía, la hemostasia y la aspiración puede estar dada en cualquier momento del acto quirúrgico. Ahora, aquí tenemos lo que es una pinza y aquí una tijera. Les he puesto esto ¿para qué? Para que más o menos me identifiquen, bueno, identifiquemos juntos lo que son las partes de las pinzas y en qué se diferencia con lo que son las tijeras. Las pinzas básicamente se caracterizan por esto, porque van a tener mandíbula, que van a ser estas de acá. Y dentro de la mandíbula van a tener puntas, ¿ok? Luego tenemos la caja traba, o más conocida como articulación, que es la unión de ambos mangos, ¿ok? Mango 1, mango 2. Luego, algo que caracteriza a las pinzas que va a ser la cremallera, ¿ok? Y también lo que son los anillos, ¿no? Que tenemos acá. Entonces, esas son las partes de una pinza. A diferencia de una tijera, que como vemos acá, no va a tener cremallera. No tiene cremallera, sí tiene anillos, tiene lo que son mangos, tiene articulación, pero tampoco no tiene lo que son mandíbulas, sino ¿cómo se llaman estas cosas de acá? Se llaman hojas, ¿ok? Hojas. Y de igual forma va a tener puntitas, ¿ok? Por ejemplo, esta tijera de acá es la famosa tijera de Mayo, ¿ok? Mayo. Y en este caso, como es curva, es una tijera de Mayo curva. ¿Y cómo se llama esta? ¿Y cómo sabemos si y hay diferentes tipos de tijera de Mayo? Y entonces, para saber qué tipo es, nos fijamos en lo que son las puntas de la tijera. Entonces, esta es una tijera de Mayo que tiene una punta que es así y una punta que es así, ¿no? Entonces, cuando tenemos tijeras de Mayo que son con esta punta, por así filuda, por así decirlo filuda, se conocen como tijera, como punta aguda, ¿ok? Cuando tenemos esta punta que es redonda, cónica, es una tijera, es una punta, perdón, roma, ¿ok? Entonces, en este caso estaríamos ante una tijera de Mayo curva con punta aguda y roma. Puede haber tijera de Mayo con punta aguda, aguda, roma, roma, o como la que tenemos acá, aguda y roma, ¿ok? Para que más o menos sepa. Y también puede haber tijera de Mayo recta, con las puntas que hemos mencionado. Entonces, chicos, ahora sí ya pasamos a los instrumentales, al toque. Tenemos el instrumental de campo, en primer lugar. ¿Se acuerdan que habíamos visto la colocación de campos? Ya, estos campos, si es que lo dejamos así, por todo lo que es el procedimiento de la cirugía y todo, se pueden caer. Entonces, ¿qué es lo que se usa para que no se caigan, para que se sostenga? Lo que es el instrumental de campo. ¿Ok? Y a la cabeza, ¿quiénes? Las pinzas Backhaus. ¿Ok? Estas pinzas tienen esta forma de acá. Son como ganchitos, clic, clic, así. Son bastante traumáticas, duelen. Entonces, se encargan de qué? De fijar lo que son los campos quirúrgicos. ¿Ok? Son las más usadas y en algunos casos, algunos cirujanos también las utilizan no solo para fijar el campo, sino también para traccionar lo que es tejido. Por ejemplo, el tejido abdominal, lo que es la parte del abdomen, pero obviamente el abdomen duro, ¿no? No vamos a traccionar intestino con esto porque son pinzas traumáticas por estos ganchitos que tienen. ¿Okay?
Luego tenemos las pinzatomas, que ejerce presión y se caracteriza por tener estas puntas, por así decirlo. Luego la roder, que es igual que la bathhouse, solo que tiene dos olivas que evita que se profundice, ¿ok? Estas son pinzas de campo, la bathhouse, la Thomas y la roder. Luego tenemos lo que es el instrumental de diéresis o corte, o de incisión, también que hemos visto, ¿no? Que les había mencionado que se caracterizaba por ¿quién? Por el bisturí. Entonces hay que saber que tenemos dos tipos de bisturí, el 3 y el 4, ¿ok? El 3 va a estar, o bueno, en el 3 se pueden poner las hojas de bisturí desde el 10 hasta el 15, ¿ok? Y en el 4 las hojas de bisturí desde el 18 hasta el 25. ¿Sí? Entonces, estos son los mangos de bisturí, de acá, y estas son las hojas de bisturí, que en general al momento de que se junta todo va a ser un bisturí, ¿no? Luego también dentro de lo que son las diéresis o corte tenemos a la tijera de Metzenbaum, que puede ser recta o curva, ¿ok? Esas tijeras de Metzenbaum principalmente se utilizan ¿para qué? Para cortar tejido, ¿ok? Tejido, tejido, tejido. Aponeurosis, fascias, todo eso. Luego tenemos las tijeras de Mayo, que ya hemos hablado hace un ratito, que podían ser curvas o rectas, con punta aguda, aguda, roma, aguda o roma, roma. ¿Ok? Y esas tijeras de acá principalmente se utilizan ¿para qué? Para cortar hilo. ¿Ok? Hilo, hilo. A diferencia de las Metzenbaum, que era para tejido, lo que era aponeurosis, fascia, las de Mayo se utilizan para cortar hilo. Luego tenemos las pinzas, que pueden ser con dientes o sin dientes. ¿Ok? Con dientes se caracteriza porque son así, tienen un dientecito, y sin dientes son sin dientes, ¿no? Sin nada. Luego tenemos lo que es el electrobisturí, que de igual forma me sirve para la diéresis o corte y también para lo que es la hemostasia, ¿ok? Me sirve tanto para la diéresis como para la hemostasia, ¿ok? Por eso tiene dos botones, que en un momento lo vamos a ver. Luego tenemos también dentro de lo que es la diéresis o corte al costótomo, que me va a ayudar a cortar lo que son las costillas, ¿ok? Para poder ingresar a lo que es la cavidad torácica. Luego la cizalla, que es para cortar hueso, ¿ok? Y aquí tenemos otros materiales, o nuestro instrumental también de lo que vendría a ser la diéresis o corte, que es el craniótomo, para poder ingresar a cráneo, para poder cortar cráneo, lo que es la sierra, para poder cortar huesito, la sierra de Gigli, que lo habrán visto bastante en traumatología ahorita que han rotado por traumato, que es una sierra que se agarra de dos lados y se empieza a hacer tracción, y va a ir cortando. Principalmente ¿para qué? Para amputar miembros. ¿Okay? Y luego tenemos dos tijeritas acá que son importantes que se acuerden, porque es pregunta también de su pasito. La de Lister y la de Litauer. La de Lister se caracteriza porque, lo habrán visto también de igual forma en traumato, porque se caracteriza porque tiene una punta que es una punta roma, atraumática, y la otra también va a ser roma. Pero esta punta de acá va a ser como una guía, que va a permitir ¿qué cosa? Meter esta punta por debajo de la ropa. Esa tijera se encarga de cortar ropa. Por ejemplo, llega un paciente con una fractura en la tibia, no sé, y viene con un jean súper apretado. Entonces, obviamente vamos a tener que cortar ese jean. ¿Y por medio de qué tijera lo vamos a hacer? Por la tijera de Lister. Esta parte de la tijera se mete por debajo de la ropa y empezamos a cortar. Tuc, 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 tuc. Y esta punta, obviamente, como no es puntiaguda, no va a generarle daño al paciente. No sé básicamente para qué es, para cortar ropa en el paciente. O también puede ser para cortar gasas, ¿no? Pero principalmente para cortar ropa. Y luego tenemos a la tijera de Litauer, que la verdad nunca he tenido la oportunidad de verla en el hospital. Y se caracteriza ¿por qué? Porque en una de sus puntas tiene este ganchito, por así decirlo. ¿Y para qué se utiliza? Para retiro de puntos. Retiro de puntos. O sea, idealmente el retiro de puntos no se debería hacer con bisturí, sino que se debería hacer con este tipo de tijera. Pero nunca he visto que ningún hospital lo tenga. Si ustedes lo han visto, genial. Y este ganchito obviamente se mete por debajo del punto, siempre lateralizándolo el punto, y ¡pum! Se corta. Básicamente eso. ¿Okay? Ya tenemos aquí a la tijera de Lister y a la tijera de Litauer. Ahora, estas son imágenes de la facultad, entonces más o menos vamos a repasar de nuevo todo lo que les he dicho. Aquí tenemos al portabisturí, ¿no? Faltaría sus hojas de bisturí. También hay que saber si es un mango de bisturí 3 o 4, ¿no? Que les había dicho. Aquí tenemos a la tijera de Mayo, por ejemplo, esta es una tijera de Mayo recta, roma, roma, ¿no? Porque sus dos puntas son romas. Y aquí tenemos la tijera de Mayo también recta, pero en este caso sería aguda y roma, ¿no? Por sus puntas. Aquí tenemos a las tijeras de Metzenbaum,
esta es una curva y esta es una recta. ¿Que servían para qué? Para cortar tejido. A diferencia de la de Mayo, que sería para cortar hilo principalmente. Luego tenemos aquí a quienes, a las pinzas, con dientes y sin dientes. Pinzas anatómicas. Y aquí está el famoso bisturí que les decía, que tiene dos botones, que uno me sirve para cortar, que es el amarillo, y otro me sirve para cauterizar, es decir, para hacer hemostasia, que sería el azul. ¿Sí? Ahora, pasamos a lo que es la separación. Para esto tenemos dos tipos de separadores, ¿ok? Los manuales y los autoestáticos. Los manuales van a ser los separadores que por medio de nuestra fuerza van a poder separar, ¿ok? Eso me refiero a la redundancia. Y los autoestáticos son los separadores que nosotros vamos a, por así decirlo, maniobrar, programarlos en otras palabras, o dejarlos en una posición, dejarlos en una posición en el paciente, y se van a quedar así hasta que nosotros los retiremos, ¿ok? No van a necesitar de nuestra fuerza, a diferencia de los manuales, que sí necesita la fuerza del operario, ¿no? Entonces aquí vamos a dar diferentes tipos de separadores, tanto de planos profundos, superficiales, intermedios, y, como les decía, manuales o autoestáticos. Los manuales requieren nuestra fuerza y los autoestáticos simplemente lo dejamos ahí, separamos lo que queremos separar y después de que ya hayamos terminado el procedimiento, los retiramos. No requieren nuestra fuerza. Entonces aquí tenemos a los separadores de planos superficiales manuales que requieren nuestra fuerza. Sedmiller se caracteriza por esto, porque tiene un gancho en un extremo y en los otros tiene Garfields, como ven acá, que pueden ser romos o pueden ser cortantes. Luego tenemos el separador de Langevek, que es este de aquí, que tiene una valva superior. Y en esta zona de acá tiene un anillo donde podemos meter nuestro dedo índice y agarrar con los demás dedos este mango y permitir así una tracción más firme, ¿ok? Por este anillo se mete el dedo índice y traccionamos con los demás dedos lo otro, generando lo que es una tracción más segura, más firme. Luego tenemos el de Bene-Haken, que es un separador en Garfield para planos superficiales, que es este de aquí. Y luego el Volkmann, que lo van a ver en la universidad. Parece un tenedor, miren, parece un tenedor. De igual forma, por acá pueden meter su dedo índice y por acá agarran todo el mango y hacen la tracción. Este Volkmann puede tener de 2 hasta 6 uñas, ¿ok? 2 a 6 uñas. Ahora, dentro de lo que son los planos intermedios, algo que van a ver bastante es este separador, el de Faraday, ¿ok? Lo van a ver en casi todas las operaciones y se tienen que aprender su nombre. Planos intermedios, separador manual, el Faraday y el Rose, ¿ok? Faraday. Es como si fuera un corchete, bueno, un corchete. Y el Rose es saga que la verdad nunca lo he visto, ni siquiera en la facultad. ¿Okay? El Faraday sí es algo importante que se aprende, para separar qué cosa los planos intermedios. A diferencia del Volkmann, que era para separar planos superficiales. ¿Ok? No se y aquí, dentro de lo que son los planos profundos, en relación a lo que son los separadores manuales, tenemos al de Richardson, que es este de acá, que tiene un mango fuerte, como ven acá es un mango grueso, para lo que es una tracción con un poco más de fuerza, y tiene una valva bastante anatómica. Esto de acá se conoce como valva, ¿ok? Por eso les decía valva. Y también tenemos acá otro tipo de separador de Richardson, con otro tipo de mango, ¿no? Como vemos acá, otro tipo de mango. Pero igual forma el mango es bastante grueso, bastante fuerte para que podamos traccionar bien. Como son planos profundos, debemos hacer un poco más de fuerza. Y luego tenemos el de Richardson Steeman de doble extremo, ¿ok? En ambos extremos tenemos valvas, como ven acá. Eso también lo van a ver en la universidad, ¿ok? Y ambos separadores principalmente se utilizan para cirugía de tórax, ¿ok? Ambos separadores. El de Richardson solo, que tiene un mango y una valva, como el de Richardson Steeman, que tiene en ambos extremos ambas valvas. Luego tenemos los planos profundos. Aquí tenemos para cavidades, de igual forma lo que son los manuales. Tenemos el separador de Doyen, o también conocido como separador suprapúbico, ¿ok? Y este de acá tiene también lo que es un manguito fuerte que va a permitir una tracción fuerte, ¿ok? Como es un separador suprapúbico, ¿para qué cirugías crees que se empleen? Para lo que es una cirugía pélvica, ¿ok? Tal cual es su nombre, ¿ok? Son también empleados en cirugías abdominales. Luego tenemos el separador de Goelet. Ambos extremos tienen lo que son valvas, como ven acá. Luego el de Diver, que es este de acá, que posee una valva rígida con
un ganchito al final, ¿ok? Luego, el separador maleable, que lo van a ver también de igual forma en bastantes cirugías, que es como si fuera un bajalenguas que se puede ir moldeando de acuerdo a lo que tú quieras, a como tú quieras, ¿no? Como te sientas más cómodo, cómo puede llegar a la cavidad, si es que es profunda, si es que es superficial, entonces se puede utilizar en cualquier momento, ¿ok? Se puede ir moldeando, como por su propio nombre lo dice. Y por último, tenemos al separador suprapúbico acá, que más adelante se junta con otro separador que es el autoestático, que es el Balfour, que permite lo que es una tracción tanto suprapúbica como lateral, es decir, una tracción horizontal como lateral. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, este maleable sí lo va a ver en la universidad, chicos. Ahora, aquí ya pasamos a lo que son los autoestáticos, ¿ok? Es decir, los que no van a requerir nuestra fuerza, simplemente lo dejamos ahí y se quedan ahí. Para planos superficiales e intermedios tenemos el Whitlander, ¿ok? Que es este de acá, que se caracteriza ¿por qué? Porque va a tener lo que son ganchitos que va a permitir al momento de que yo abra una tracción de lo que son las partes laterales, ¿ok? Va a traccionar de esta forma, ¿ok? Luego tenemos el Beckman, que de igual forma lo mismo. Y luego el Gelpi, que tiene aquí ganchitos, que de igual forma va a permitir una tracción lateral, ¿ok? Lateral. El que van a ver en la universidad es este, el Whitlander. Tiene Garfield, Garfield, ¿ok? Estos dientitos que va a permitir esto, que se abra la zona del abdomen. Luego acá tenemos para planos profundos, también de igual forma los autoestáticos, el Gosset lo van a ver en la universidad, de igual forma va a permitir una tracción lateral, ¿ok? Me va a permitir sostener los bordes de la incisión. Luego los que les decía, el Balfour, es una combinación de un separador suprapúbico, que habíamos visto que era manual, con lo que es un autoestático, ¿no? Entonces me permite tanto lo que es una tracción lateral, por medio de estas dos cositas, de estas dos ganchitos que tiene, como una tracción suprapúbica, es decir, horizontal, por medio de esta valva de acá, ¿no? Entonces, tanto abrimos como bajamos la zona. Entonces, de esta forma se va a tener la tracción de los bordes de la incisión. Eso no lo hemos visto en la universidad. El Finocchieto, sí lo hemos visto, pero no tengo foto, pero sí lo van a ver. Y como ven, tiene una forma particular. ¿Por qué? Porque este se va a utilizar principalmente para ¿qué? Para separar lo que es la parrilla costal. ¿Ok? Para separar costillas. Aquí se mete una costilla, acá la otra y se empieza a separar. ¿Ok? Para cirugías de tórax. ¿Okay? Básicamente eso. Ahora, ya pasamos a ver lo que son los separadores, ahora pasamos a ver lo que son las pinzas hemostáticas. ¿Okay? Tenemos bastantes. Pero la que sí o sí se deben de acordar es de esta. ¿Por qué? Porque esta la van a ver un montón. Es la pinza Kelly. ¿Okay? ¿Por qué se caracteriza la pinza Kelly? Porque es una pinza que sus articulaciones, que son, perdón, que sus estrías, que son estas cositas que vemos acá, sus estrías, van a llegar hasta la mitad de su mandíbula. No llegan hasta lo que es la articulación de la pinza. ¿Ok? Esto es por lo que se caracteriza la pinza Kelly. Y es importante que lo sepan porque es pregunta de su parte práctica. ¿Ok? Solo va a llegar hasta la mitad de la mandíbula, no llega hasta la articulación de la pinza. ¿Se acuerdan de las partes de las pinzas? Ya. Entonces, articulación era esto. Ay, perdón. Articulación era esto. Esto era mandíbula. Y como les decía, esto eran estrías, ¿no? Entonces van a llegar solo hasta la mitad de la mandíbula. ¿Ok? Y esta pinza me sirve para hacer, ¿qué cosa? Hemostasia de medianos, hasta se podría decir, medianos grandes vasos. ¿Ok? Medianos grandes vasos. Principalmente de medianos vasos. O también pequeños, medianos. Es una pinza que es mediana, entonces principalmente se va a utilizar para hacer hemostasia de vasos medianos. ¿Ok? Puede ser curva como puede ser recta. Y en lo que es el instrumental quirúrgico que nos van a dar cuando estemos ante una cirugía, normalmente siempre vamos a tener 6 curvas y 6 rectas. Entonces es una pinza que van a ver bastante. Entonces sí o sí la tienen que saber identificar. ¿Ok? Luego tenemos lo que es la pinza Kriller, que es esta de acá, la pinza Kriller, que posee estrías hasta lo que vendría a ser la articulación. ¿Ok? Entonces, como ven acá, todas las estrías llegan hasta la parte de articulación. Luego tenemos la pinza Halsted o mosquito. Es una pinza bastante chiquita, por eso se llama mosquito. Entonces, por lo mismo que es chiquita,
¿para qué se va a encargar? Para hacer hemostasia de pequeños vasos. ¿Okay? Pequeños vasos. ¿Okay? Ese es el objetivo de esta pinza, la pinza mosquito o Halsted. Entonces, ¿en dónde encontramos pequeños vasos? En cirugías pediátricas, en cirugías plásticas, ¿no? Sobre todo si estamos en cara. Luego tenemos la pinza Kocher, que es una pinza que tiene estos dientes en su parte de las puntas. Entonces es una pinza bastante traumática. Normalmente se utiliza para pinzar estructuras que posteriormente van a ser retiradas, porque genera bastante daño, ¿no? ¿Okay? Luego tenemos la Rochester Pin, que es esta pinza de acá, que es bastante larga, lo que son las mandíbulas. Sus mandíbulas son bastante largas y tienen estrías de igual forma hacia la articulación. Y se utiliza en cirugía ginecológica o también traumatológica. Y principalmente son para clampar lo que son vasos grandes, ¿no? Como es una pinza bastante grande, vasos grandes. Y luego tenemos la Rochester Kalman, que en lo que es su mandíbula, en la parte distal, tiene cuadriculadas sus estrías, por así decirlo, son así. Y ya en la parte proximal de su mandíbula son estrías largas, como ven acá. ¿Ok? Esa es la diferencia de la Rochester Pin con la Rochester Kalman. Y esas son todas las pinzas hemostáticas que tienen que acordarse sí o sí, principalmente cuáles, la Kelly y la Mosquito, ¿ok? Porque la van a ver bastante en todas las cirugías. Y esa es la que van a ver en la universidad. La pinza Kelly, que les decía que no se olviden que las estrías llegan hasta la mitad de la articulación, y la pinza Mosquito Halsted, que principalmente es ¿para qué? Para hacer hemostasia de pequeños vasos. ¿Ok? Y obviamente también dentro de la hemostasia ya hemos hablado que encontrábamos aquí al electrobisturí, ¿no? La parte azul se utiliza para cauterizar. Ahora pasamos a lo que es la disección. Tenemos aquí tres tipos de disección, por así decirlo, de instrumental que se va a utilizar en la disección. La primera va a ser la disección digital, ¿ok? ¿Por medio de qué cosa? De torundas más una pinza. Puede ser una pinza Kelly, que habíamos visto hace un ratito, o esta pinza de acá, que es la pinza Foster, ¿ok? Que va a permitir qué cosa? Agarrar esta torundita. Estas torundas son chiquitísimas, entonces es ese tamaño. Entonces la pinza me va a permitir agarrar la torunda y luego poder ir diseccionando, ¿no? Ir sacando lo que es el tejido conectivo que rodea lo que queremos retirar o lo que queremos intervenir e ir abriendo camino. O también puede ser por medio de una disección digital, es decir, que podamos utilizar nuestro dedo enguantado. ¿Ok? Entonces vamos a hacer este movimiento de esta forma como ven en la imagen y vamos a ir abriendo camino en lo que es el tejido conectivo. ¿No? De momento. Por eso se llama disección digital. Luego, para la disección también tenemos ¿qué cosa? La tijera de Metzenbaum. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la tijera de Metzenbaum se utilizaba principalmente para cortar tejidos? De igual forma acá. Para hacer la disección se utiliza la tijera de Metzenbaum curva. ¿Ok? Tijera de Metzenbaum curva. La recta no tanto. La curva es la que me va a ayudar más para disección. Entonces la tijera, para poder hacer disección con la tijera Metzenbaum, metemos la tijera curva y por debajo vamos a meter nuestros dedos para ir sabiendo por dónde vamos a ir cortando y no cortar vasos que no queremos, ¿no? O estructuras que no queremos. Entonces de esa forma es como se hace la disección con tijera Metzenbaum. Y luego tenemos la tijera de iris, que es una tijera más pequeña que permite la disección en tejido de cara, por ejemplo, en una zona pequeña y una zona donde se tiene que tener bastante precisión. Entonces, esos son los tipos de disección que hay. ¿Ok, chicos? Ahora, para lo que es la prensión o tracción, tenemos acá a lo que son las pinzas. ¿Ok? Pinza de disección sin dientes, como ya hemos visto, la pinza de disección con dientes, cualquiera de las dos. Y luego tenemos la pinza rusa, que se utiliza también en cirugías, principalmente en cirugías traumatológicas. Seguro lo habrán visto en traumato que ahorita han rotado hoy. Ahora, dentro de lo que es prensión o tracción, también tenemos estos tipos de pinzas. ¿Ok? Tenemos a la pinza Alice. Miren su punta. Es como si fueran manitos de ratón. Como ven acá. Es una pinza que se caracteriza porque es atraumática. No genera daño en los tejidos. Y va a permitir, o sea, se va a ver así cuando se cierra. Es como manitas de ratón. Se ven como los nudillos. Así se caracteriza la punta. ¿Ok? Y son usadas principalmente en cirugía abdominal por esta forma de sus puntas, ¿ok? Que son como dientes romos, como si fueran manitos de ratón, súper chiquititas, súper bonitas. Es muy útil para agarrar lo que es el apéndice en una apendicectomía, entonces se utiliza también para eso, ¿no? Si les preguntan en qué cirugía se utiliza lo que es la pinza Alice, en una apendicectomía. Lo voy a poner acá, apendicectomía. ¿Ok? Como ven, se caracteriza por eso, manitas de ratón en sus puntas.
Ahora, tenemos luego lo que es la pinza Bake-Off, o también llamada canastilla. ¿Ok? ¿Por qué se caracteriza? ¿Por qué tiene este nombre, básicamente? Por sus puntas, miren sus puntas, es como una canastilla. Al momento de que se cierra, va a ser esto. ¿Ok? Va a ser esto. ¿Ves mis manos? Es como una canastilla. Entonces, por eso es que se llama así, bake-up o canastilla. Y se utiliza para sostener qué cosa? Para sostener principalmente trompas uterinas, intestino, también apéndice. Entonces, otra pinza que se va a utilizar en una apendicectomía es esta, la bake-up. ¿Ok? Y también de igual forma, al igual que la Alice, es una pinza atraumática, no me va a generar daño. A diferencia de la Coche, que ya le hemos visto, que también sirve para hemostasia y también va a servir para prensión o tracción, que esta sí es una pinza traumática por estas puntas que tienen, ¿no? Entonces, como les decía, normalmente los tejidos que utilicemos, que hayamos pinzado con esta pinza, para la redundancia, posteriormente van a ser retirados porque generan daño, ¿ok? O si es que son sobretejidos que se van a quedar, son sobretejidos que son bastante robustos, como es el caso de la piel, los huesos, fibras musculares, eso. Luego tenemos la pinza Foster, que les decía hace un ratito que se puede utilizar en conjunto con torundas para hacer una disección digital. Y esta pinza se caracteriza ¿por qué? Porque va a ser utilizada o también conocida como pinza porta objetos, ¿ok? Porta objetos. Más que todo, no como la porta objetos con la que suturamos, no, sino porque es una pinza que me va a permitir coger objetos, portar objetos, como es el caso de la torunda, ¿no? Entonces, esta pinza se utiliza tanto como portaobjetos como también en cirugías ginecológicas para traccionar lo que es el útero. ¿Ok? Útero. Tracción del útero. ¿Ok? Y de igual forma es una pinza atraumática. Esa también la van a ver en la universidad. Y por último tenemos a la pinza Duval, que es un triángulo literalmente, que se emplea en qué cirugías? En cirugía de vesícula. ¿Ok? En una colecistectomía. Entonces, esos son los diferentes tipos de pinzas de tracción o prensión y para qué cirugía se emplean. Ahora, lo que vendría a ser el drenaje o aspiración, tenemos a la sonda canalada, que viene dentro de ese equipo de disección, que cuando se compren o si ya lo tienen. Me va a permitir drenar lo que son abscesos, también hacer extirpación de lo que son los padrastros, que también lo vamos a ver. Y por último, el sistema de aspiración, que es lo que les mencionaba, que cuando hay sangre, algún líquido dentro de la cavidad para poder tener un mejor campo de visión, se aspira, ¿no? Y todo el líquido va a quedar por acá. Ahora, para la síntesis o cierre, obviamente tenemos aquí el portagujas de Mayo Heger, que es este de acá, que se caracteriza ¿por qué? Porque en su mandíbula va a tener una hendidura en el medio que me va a permitir, al momento de que yo agarre la aguja, tener un buen pinzamiento de la aguja y que la aguja no se me mueva para los lados. ¿Okay? Obviamente también dentro de la síntesis aquí tenemos a nuestra aguja con nuestro hilo de sutura, ¿no? Luego también de la pinza anatómica, porque va a ser un complemento, nos va a ayudar a poder traccionar lo que son los bordes, a poder mover los bordes y poder pasar por ahí, ¿no? Nuestro portagujas con nuestra aguja. Y dentro de la síntesis también se puede utilizar lo que son las grapas, pero obviamente las grapas no me van a dar un resultado tan estético, ¿no? Como quisiéramos. Entonces, acá tenemos pinzas especiales, dos pinzas especiales, la que es la pinza mixer o codito, que como ven es como un codo, tiene una curvatura un codo, y por eso es que se caracteriza. ¿Ok? Tiene ranuras y permite hacer pasaje de lo que son los hilos o también disecar lo que son algunos conductos. Principalmente se utiliza esta pinza ¿para qué? Para clampar lo que es el conducto cístico. ¿Ok? Entonces estamos hablando de conducto cístico. A ver, vamos a poner clampaje de conducto cístico. Entonces, si estamos hablando de conducto cístico, ¿qué cirugía estaríamos haciendo? Una colecistectomía, ¿no? Colecistectomía. Entonces, de igual forma, esta pinza, aparte de la dual, que ya hemos visto, se utiliza ¿para qué? Para una colecistectomía. La dual es para agarrar la vesícula y la pinza mixer es para clampar el conducto cístico. ¿Ok? Luego tenemos el clamp de Doyen, que son pinzas larguísimas, como ven acá, son gigantes, sus mandíbulas, que son pinzas atraumáticas. ¿Y para qué me va a permitir? Para poder coger lo que es intestino. Como no, o sea, son pinzas atraumáticas, no causan nada de daño,
me va a permitir coger el intestino en ambos extremos y de ahí poder hacer una anastomosis, es decir, unir las dos partes del intestino por ahora. Entonces, chicos, antes de acabar, vamos a hablar de las posiciones quirúrgicas. Hay que saber que la más frecuente es esta posición, la de cúbito supino, es decir, mirando boca arriba. Es la que se va a utilizar en casi todas las cirugías, pero van a haber variaciones de la de cúbito supino, ¿ok? La Trendelenburg y la Trendelenburg invertido. ¿Ok? La Trendelenburg se caracteriza ¿por qué? Porque va a haber una inclinación hacia lo que es la parte cefálica del paciente. Entonces, ¿qué me va a permitir esta inclinación hasta esta parte de acá? Que todo lo que son los órganos de esta zona del abdomen bajo, por efecto de la gravedad, bajen un poquito, ¿no? Y me puedan permitir tener un campo de visión más ampliado de esta zona. Entonces, si tengo un campo de visión más ampliado de esta zona, principalmente se va a utilizar esa posición para cirugías que tengan que ver con esa zona, como es el caso de lo que vendría a ser una cirugía ginecológica, una cirugía de abdomen bajo, ¿ok? Entonces, para eso es que se utiliza esa posición de Trendelenburg. Luego, a diferencia de la de Trendelenburg invertido, que es todo lo contrario, tiene una inclinación de la parte podálica. Entonces, de igual forma, todos los órganos que se encuentran en el abdomen superior van a bajar y me va a permitir tener un mejor campo de visión en esta zona. Entonces, ¿para qué cirugía se emplea esta posición? Para cirugías tanto de cabeza, cuello, de cirugías de diafragma que se encuentran en esta zona o de abdomen superior. ¿Ok? Permite que el contenido abdominal o todos los órganos que están en esta zona desciendan y me da un mejor campo de visión. Luego, entre las posiciones supinas, tenemos a la de litotomía. Ya la habrán visto seguro también en urología. Entonces, ¿para qué se utiliza? Para cirugía vaginal, para cirugía perianal, para cirugía urológica, para cirugía rectal. ¿Okay? Y luego la mesa ortopédica, que ya la habrán visto en traumato, que básicamente es para cirugías de las articulaciones, como es el caso de la pelvis, de la cadera. Luego tenemos la posición prona, ¿ok? Esta es la posición que se conoce como boca abajo, en otras palabras. Aquí tenemos a la laminectomía, la posición de la laminectomía, que es para hacer laminectomías, como su propio nombre lo dice, en lo que es la columna torácica o lumbar. Luego la posición Krasket o jackknife, o también posición de navaja, en otras palabras. Porque tiene esta forma, ¿no? Es como una navajita. Y es una posición proctológica. Eso quiere decir que se va a utilizar en cirugías rectales, porque está exponiendo esta zona. Por eso es que se conoce como una posición proctológica. ¿Okay? O también para cirugías coxigias. Y por último, lo que es la posición de craneotomía, obviamente aquí va a haber una sujeción de lo que es la parte de la zona cefálica, de la cabeza y el cráneo, para que no haya movimiento de este, ¿no? Y se pueda abordar de una manera correcta. Posiciones especiales, estas de acá. Silla de playa, para cirugía de la cintura escapular, de esta zona de acá. De cúbito lateral, brazo suspendido, para cirugía de hombro. Todas esas de acá más que todo para lo que es cirugías traumatológicas, ya lo han pasado por eso. Y por último, la de cúbito lateral para artroplasia de cadera, ¿no? Que ya lo habrán visto también. Entonces, chicos, último, antes ya de retirarnos, mesa de mayo. Esto es importante porque en la parte práctica les van a enseñar cómo armar una mesa de mayo. ¿Ok? Y ustedes van a tener que armarlo el día siguiente solos. Y esa va a ser su nota. Entonces, en la mesa de mayo, obviamente no vamos a poder meter todos nuestros tiempos quirúrgicos. Y solo vamos a meter 3 principalmente. ¿Ok? O bueno, 4. La diéresis, que era también como la incisión o el corte, la exéresis o hemostasia, y la síntesis, ¿ok? Y bueno, acá tenemos las pinzas extras que podamos encontrar dependiendo de la cirugía que estemos haciendo. La diéresis era todo lo que tenía que ver con corte, ¿no? Entonces tendríamos aquí a quién? Al bisturí, a la tijera de Mayo, tanto en la curva como en la recta, a la tijera de Metzenbaum y a las pinzas, ¿ok? En la exéresis o hemostasia tendríamos acá todas estas pinzas que hemos hablado hace un ratito. ¿Qué les decía? Por ejemplo, estas de acá podrían ser unas Kelly curva, recta. Y aquí, estas de acá que son chiquitas, las de acá, por ejemplo, podrían ser pinzas Halsted o Mosquito, que eran las que me permitía hacer hemostasia de pequeños vasos. ¿Ok? Y la de acá creo que también es una Kelly, si no me equivoco, no se ve muy bien. Luego en la síntesis, obviamente tendríamos aquí a nuestro portaagujas, ¿no? Que se caracterizaba, ¿por qué? Porque tenía una hendidura en medio de la mandíbula que me permitía sostener bien lo que era la aguja. Aquí también tendríamos a nuestra aguja con nuestro hilo de sutura y a nuestras pinzas
Qué feas pinzas. A nuestras pinzas, ¿ok? Que va a ser el complemento para que yo pueda suturar. Y por último, las pinzas extra, dependiendo de la cirugía que nos encontremos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a la pinza Foester, que también conocida como portaobjetos. Esta era la pinza... A ver, los voy a ir preguntando ya, para que más o menos sepan. ¿Alguien se acuerda cómo se llama esta pinza? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Tenía esa forma. ¿Se acuerdan? Ya, no se preocupen. Es la pinza Bake-Off o canastilla. ¿Ok? Tiene esta forma de acá. Es una canastilla. Luego aquí tenemos a la pinza que tenía como patitas de ratón. La pinza Alice. ¿Ok? Tanto esta como esta me permitían tracción de lo que era, o bueno, coger lo que era el apéndice. ¿Ok? Luego aquí tenemos aquí a la pinza Codito o Mixer, que era para clampar lo que era el conducto cístico. Lo de acá sí no se ve. Y estos de acá, estos dos, eran los clamp de Doyen intestinales, ¿no? Que es, como les digo, sus mandíbulas son grandísimas y son atraumáticas, entonces me va a permitir coger bien lo que es el intestino, tanto delgado como grueso. ¿Okay? Son pinzas extra dependiendo de la cirugía que vayamos a hacer. Y aquí en el medio, o si no también en esta zona de acá, puede ser en el medio o si no en esta zona de acá, se pueden colocar los separadores. ¿Ok? Aquí tenemos, por ejemplo, a un intento de Finocchieto. Este era el separador que tenía mi mesa, pero al final el doctor nunca llegó a saber si era Finocchieto o no, porque no tiene lo que es su mango para ir abriendo, entonces nunca llegamos a saber qué separador era. Luego tenemos acá al Whitlander, que les decía, y aquí el famoso Farabeuf, ¿no? Entonces, esa es su mesita de Mayo. Siempre va a ir en ese orden. Diéresis, exéresis o síntesis, perdón, exéresis o hemostasia y síntesis. ¿Ok? Y aquí las pinzas extra. Entonces, chicos, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta o todo claro. Todo claro, más o menos. Todo claro, Peques. Creo que sí. Si no hay ninguna duda, chicas, entonces nos estaríamos viendo la próxima semana. Como les digo, esta ha sido la clase más pesada de todas las clases porque son dos temas que sí o sí deben de saber bien, bien, bien. Entonces, si es que tienen alguna duda, alguna pregunta durante la semana con respecto a estos dos temas, o en general con respecto a técnica operatoria, no duden en escribirme, ¿ok? Así que nada, chicos, nos vemos la próxima semana. Un abracito. La próxima semana ya son dos temas súper tranquilos. Ni en una hora, o sea, en una hora lo vamos a acabar. Así que nada, chicas, un abracito y ya nos estaríamos viendo. Cuídense bastante. Yay. Gracias, Harley. Gracias, chicas, cuídense bastante. Les voy a pasar el post-it.